Hay un pecado imperdonable. ¿Lo habrá cometido usted? ¿Lo habré cometido yo? ¿Estaremos excluidos, por tanto, de la gloria eterna por haber cometido ese pecado? Sí, porque efectivamente hay un pecado que no se perdona nunca, nunca. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así lo dice el Señor. Voy a citar del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice el Señor: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Y lo interesante es que, según parece, la explicación acertada e incluso oficial que ha dado la Iglesia acerca de este pecado imperdonable no ha sido suficiente para expresar que este pecado se refiere a la actitud impenitente, es decir, sin arrepentimiento, de quien insiste hasta la muerte en la enemistad con Dios, resistiendo así la gracia que es la que nos hace posible el perdón de Dios. Ahí está la solución del asunto. Pero no ha sido suficiente, porque además de eso hay que atender la gran preocupación que esto ha generado en tantos creyentes, que se cuestionan si en efecto son culpables de ese pecado. Entonces me parece que las razones para esas preocupaciones es que las buenas explicaciones que ha dado la Iglesia, repito, acertadas y oficiales, no han satisfecho o no son entendidas o no han consolado a muchos hermanos católicos y hermanos no separados. Pensaba que esto no era problema para los católicos, pensaba que era más que nada para los hermanos separados, porque ellos pues no tienen así, como diríamos, una autoridad magisterial con fundamento apostólico al que puedan recurrir para encontrar en algún texto una forma infalible de entenderlo verdaderamente, o por lo menos acertada desde el punto de vista bíblico y de la interpretación bíblica. En definitiva, también para muchos hermanos católicos, y por eso es que me veo la necesidad de hacer esto. Miren, mis hermanos, para los católicos y para los que nos están visitando, la Iglesia se ha expresado oficialmente al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864. También una encíclica muy importante de San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en el mundo, específicamente el número 46. Aquellos de ustedes que quieran abundar sobre la posición oficial y correctísima por demás de la Iglesia en cuanto a este pecado se refiere, por favor, refiérase a ello. Pero además descubro otra razón de ese problema nuestro, de no entender eso del pecado imperdonable. Y que, repito, quita la paz a muchísimos cristianos. Y es que me parece que no hemos explicado bien el texto bíblico en cuestión. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta enseñanza. El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Hay versiones también en Marcos y en Lucas. Pero me voy a concentrar en la versión de Mateo porque es abundante. Hay tela para cortar y para hacer más claro aún esta enseñanza y la interpretación correcta acerca de este problema, de ese pecado imperdonable. Repito, Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37. A propósito, vamos a ver cuatro puntos que nos van a aclarar lo que hay con respecto a este pecado imperdonable. Repito, vamos a atender la cuestión bíblica para ver si podemos atender la preocupación que quita la paz a tantos hermanos. Y en este sentido estoy seguro que los hermanos separados que nos están viendo y escuchando, que nos hacen el favor de visitarnos en esta comunidad, también van a recibir una buena dosis de paz. Primer punto, vamos a ver qué es blasfemia en sentido generalizado, pero también en sentido bíblico. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la blasfemia es una palabra o expresión gravemente injuriosas contra alguien o algo, entiéndase en este sentido, algo o alguien sagrado.
Es una injuria, o sea, un delito o falta consistente que consiste en una imputación. La imputación de un hecho en menoscabo de su fama o estimación. Mire, es un delito, una palabra o ultraje de lo sagrado por malicia, con premeditación y de forma persistente. Inclusive el diccionario de la Real Academia nos aclara bastante en este sentido. Ahora bien, en sentido bíblico, si quieren, en sentido estrictamente bíblico, enfatizando el Nuevo Testamento, va más allá que ofender con palabrotas al Espíritu Santo. O sea, estamos hablando en sentido bíblico, estamos hablando, y esto lo hace claro San Juan Pablo II en la encíclica, cuando trata sobre esto, estamos hablando de una actitud maliciosa, adrede, que parte del corazón y que expresa una negación escandalosa de la obra salvadora de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Ya están viendo ustedes la gravedad de este asunto. Porque entonces estamos negando la correspondencia que hay entre la obra de convencimiento de pecado del Espíritu Santo y Jesucristo, que media para nosotros toda esa gracia. Lo avisó el Señor ya, esta conexión en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y promulgar el año de gracia del Señor. Para que notemos ustedes y yo una vez más la conexión que hay entre la obra del Espíritu Santo y la mediación que de esa obra nos logra nuestro Señor y Jesucristo por sus méritos y por su sacrificio y por su muerte. Y ahora allá arriba en el cielo mediando para nosotros delante del Padre, para que nosotros recibamos todo este favor que nos quiere comunicar el Espíritu Santo. Dos preguntitas para usted. ¿Ha atribuido, a ver si ha cometido este pecado? Yo también me voy a examinar. ¿Ha atribuido usted al demonio alguna obra sanadora o liberadora del Espíritu Santo? En segundo lugar, otra pregunta. ¿Ha ofendido usted al Espíritu Santo con todo su corazón, por malicia, negándose incluso a la obra del Espíritu de señalarnos a Cristo como Señor, Dios y Salvador, y todavía persiste en ello? Si ese es su caso, usted está en este pecado o en ese pecado todavía, en este momento. Pero a eso vamos a dar solución en este video. Por favor, quédense. Los que son los cristófilos, miembros de este canal, es decir, suscriptores de este canal, saben que la mejor parte es la última, cuando vamos a aplicar todo esto. Para que usted vea lo que aparenta ser un problema o un texto bíblico entramado, difícil, se va a convertir para ustedes y para mí en un aliciente, en una fuente de paz y de esperanza, de mucha esperanza. Segundo punto de esta reflexión. Los fariseos hacen una acusación maliciosa porque niegan lo evidente por celos, es decir, desde su soberbia y en detrimento de la salvación de la gente. O sea, para que usted vea la gravedad de este pecado según está contenido en este texto, para que nos sigamos retratando, a ver hasta dónde nosotros llegamos al nivel bajuno de esta gente. Número 1, ocurre el milagro de la sanación de un endemoniado, ciego y mudo, en el versículo 22. Recuerde que estamos en el capítulo 12 de Mateo. Un tremendo y portentoso milagro que era innegable. No solamente se da la expulsión de un demonio, o sea, de una persona poseída, sino que se evidencia esa expulsión mediante la sanación de la ceguera y la mudez que parecía esta persona. O sea, era innegable. O sea, no podía haber fingimiento, sino que se podía corroborar fuera de toda duda que ese hombre había sido liberado y había sido sanado. Frente a ese dato contundente e innegable, mire lo que hace la multitud en el versículo 23. Y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Aquí comienza el problema.
Porque la gente ahora está reconociendo a nuestro Señor como Mesías y por lo tanto Rey. Y los fariseos inmediatamente reaccionan en el versículo 24 con una acusación temeraria. Dice, mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. ¿Por qué están motivados ellos? Es una mentira que están levantando y la vamos a ver en los próximos versículos por las evidencias que da el Señor, ¿okay? Y por los argumentos que da el Señor para delatar la forma o el método o los argumentos absurdos a los cuales recurren estos fariseos para decir que las obras que estaba realizando el Señor las hacía por obra del demonio. ¿Se podrán imaginar? Ahora, ¿a qué se debe? A que la multitud le reconoció a nuestro Señor como el Hijo de David y todo lo que ustedes saben ese título implica. Los fariseos, escuchen, en el versículo 24 dijeron. Esto es importante porque luego en el 25 vamos a ver que el Señor no los escuchó, pero sí leyó sus corazones. Esto implica que los fariseos estaban a cierta distancia, diciéndole a la gente, motivando a la gente o seduciendo a la gente dándole un argumento a la gente para que dejaran de reconocer al Señor como Mesías y lo reconocieran como una persona usada por el mismo demonio. Increíble. Punto número 3 de esta reflexión. El Señor delata lo absurdo y malicioso de esta acusación o de esta blasfemia. Versículo 25 hasta el 30. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino, miren los argumentos que da el Señor, sólidos, contundentes, innegables. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Noten ahora el argumento del versículo 7 a tono con lo que está diciendo o lo que ha dicho anteriormente. Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Aquí, hijos, mis queridos hermanos, se refiere también a los discípulos de los fariseos. Miren qué interesante esto que les voy a decir ahora. Los fariseos reconocían en sus enseñanzas que la expulsión de demonios era evidencia de la obra y el poder de Dios. Era tan absurdo el pretexto que arguían estos fariseos para desvirtuar la obra del Señor, que era innegable, que recurrieron incluso a contradecir sus propias enseñanzas, lo cual ellos sí creían, mis queridos hermanos. Ellos creían en eso. Y espere, y recuerde también que los fariseos, al contrario de otros grupos religiosos de la época como los saduceos, herodianos y celotes, creían en milagros y los consideraban evidencia de la validez de la persona que los realizaba. Entonces, los milagros y este tipo de portentos entonces acreditaban a este tipo de personas. Por eso los fariseos veían con buenos ojos y motivaban y hasta tenían rituales para que sus discípulos de ellos hicieran exorcismos. Entonces, si era evidencia innegable de que se expulsaba a los demonios porque estaban yendo en contra del reino de Satanás, entonces la expulsión de un demonio no podía ser producto de la obra del diablo, ni de ningún demonio. Esto estaba contenido en las mismas enseñanzas de los fariseos. Por eso el Señor, a los judíos que no creían en Él, en San Juan capítulo 10, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, por lo menos. Aquí el Señor está reduciendo todo a lo mínimo imprescindible para que ellos se salvaran, para que ellos lo reconocieran, para que ellos tuvieran fe, para que no se negaran a lo que era evidente. O sea, ya que tienen animosidad en contra mía, por lo menos reconozcan lo que es evidente y sean coherentes con sus propias enseñanzas, lo que es su fe y la práctica de ustedes y de sus discípulos. Por eso dice el Señor también, pero
en este mismo versículo 38 que estoy leyendo del capítulo 10 de San Juan. Pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras evidencian de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Creed en las obras. Analicen las evidencias. Hay aquí tanta tela para cortar, hermanos míos, porque usted y yo hemos tenido muchas evidencias del actuar y del poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otra gente. Por eso nos encantan los testimonios. Pero los testimonios los vemos como de lejos, como que eso no es para mí, eso no me toca a mí. A mí no me ha pasado, me han pasado otras cosas, pero yo querría que me pasara lo otro. Estamos entonces como los fariseos. Danos un signo. Pero si el Señor ha dado mucho, no, da nosotros más. Queremos ahora un signo que baje del cielo, Por eso el Señor había dicho, en cuanto a la parábola esta de Lázaro y el hombre rico. O sea, si no le creen a Moisés y los profetas, no le van a creer a un muerto aunque resucite. Si usted que está viendo esta enseñanza, se está resistiendo a pesar de la evidencia, a pesar del obrar del Señor, a pesar incluso de lo que le está diciendo su corazón, a pesar de lo que usted sabe que es correcto y usted se está resistiendo, mi querido hermano, entonces usted estaría demostrando que tiene un corazón duro, reticente. Ahí no puede entrar el Espíritu, my friend. Ahí no puede entrar el Espíritu. A ver, por eso me gusta tratar de la Escritura y citar la Escritura, porque esta es la espada. He orado mucho a ver si Dios toca sus corazones, si esta palabra penetra en ustedes, mis hermanos, y los discierne y los delata. Y el Espíritu Santo los convence de pecado. A ver si de esta enseñanza podemos salir todos, ustedes y yo también, que soy un pobre y miserable pecador, reconciliados con el Señor. O sea, si sus milagros y exorcismos del Señor venían de Dios y anunciaban el reino del Mesías, Él era el Rey, el Mesías, el Salvador. Pues eso mismo incluso, miren qué interesante, para seguir añadiendo evidencia. Esto mismo que estaba pasando, que los fariseos negaban o que no querían reconocer, era lo mismo que habían anunciado los profetas. Isaías, refiérase a la pantalla, ahí voy a poner los textos bíblicos, Isaías, Jeremías y Zacarías, entre otros. Pero en la pantalla voy a poner esos tres para no cargarlos mucho a ustedes, mis queridos hermanos. La multitud sabía lo que habían señalado los profetas, las evidencias, las pruebas que habían dado los profetas para anunciar y señalar al Mesías. Y los fariseos también. Por eso la versión de Marcos añade a este grupo de fariseos los escribas, que eran los biblistas de la época, mis queridos hermanos. Por eso mismo había entendido la gente y por lo cual le habían reconocido como el Hijo de David, el Salvador, el Rey, tan esperado. En el versículo 23, si se acuerdan. Vamos para el versículo 29. ¿Cómo puede entrar en la casa? Sigue nuestro Señor. ¿Cómo puede entrar en la casa, otro argumento, a la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? O sea, ¿cómo un ladrón puede entrar a una casa y saquear la casa si primero no ata al hombre fuerte que hay en la casa? ¿Sabe lo que implica este argumento? Escuche bien. ¿Quién sino Dios puede entrar en la casa o en el dominio del diablo y atarlo y despojarlo? A esto es lo que se refiere el Señor. Yo soy el hombre fuerte que ahora me impongo, y ahora hago inoperante por mi poder, porque esa es mi misión. Despojar al diablo de sus dominios. Entonces el Señor se está identificando, o el Señor hace esta expresión para que ellos puedan entender que Él tiene el dominio contra las huestes del infierno.
Por eso Hebreos capítulo 2, miren cómo el Señor se identifica todo esto más, o cómo el Nuevo Testamento identifica todo esto. Dice Hebreos capítulo 2, porque si como los hijos comparten la sangre y la carne, también Él participó de ellas, el Señor Jesús, el Verbo encarnado, participó de nuestra naturaleza para destruir, sigo citando, para destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar así a todos los que con él, a todos los que con el miedo a la muerte estaban toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces el Nuevo Testamento, específicamente todos los versículos de la carta a los hebreos, matizan esto también. El Señor entonces ocupa esta casa nuestra para apresar, para atar el demonio y entonces poder hacer su obra, porque ya el diablo no es obstáculo. Por eso también se añade en el capítulo 10 de Lucas, cuando el Señor da potestad a aquellos 70 discípulos. ¿Se acuerdan cuando los manda a predicar el evangelio? Dicen ellos le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo el Señor entonces, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto hace referencia al libro de Job. ¿Se acuerdan cuando Satanás tenía acceso a la presencia de Dios para acusar a Job? Para ir en contra de Job. Pues entonces, mire qué bonito esto. Entonces el demonio es arrojado, ¿okay?, de la potestad que tenía, porque se la habíamos dado nosotros, para que nos perjudicara y nos pusiera en malos términos con el Señor. Y ese diablo que nos ponía en malos términos con el Señor cayó del cielo como un rayo. El Señor atando al hombre fuerte de la casa para despojar a Satanás de lo que antes era de él. Por eso Satanás presumía, todo esto te daré si postrado me adoras. Sí, porque decía Satanás, decía algo cierto, todo esto se me ha dado. ¿Quién le había dado a Satanás todo el dominio que tenía sobre el mundo? Nosotros mismos con nuestros pecados, específicamente nuestros padres con el pecado original, que nosotros heredamos por generación. En la primera carta de San Juan, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. ¿Ve que mucho material da para esto? Que mucho ya... Perdonen, ya me rendí, ya no puedo más. Tengo que ponerme los espejuelos porque la verdad es que veo borroso. Trato de hacerme el fuerte, pero no puedo. Ok, el versículo 30 lo vamos a dejar para después, lo vamos a dejar para el final. Vamos para el cuarto punto. Les anuncié 4, vamos para el cuarto punto. Vamos bien. En el punto número 4 vamos a ver ahora, vamos a analizar el anatema que pronuncia el Señor. Esa es la palabra, el anatema. Anatema, el anatema que pronuncia el Señor en contra de estos impenitentes que escandalizaban a la gente. O sea, no solamente se perdían ellos, sino que hacían lo posible porque los demás se perdieran también. Y por eso inventaban excusas que ellos mismos sabían que no tenían ninguna cabida en la lógica, ni siquiera en la fe que ellos mismos enseñaban y creían. Por eso el Señor tiene que pronunciar el anatema, En el Antiguo Testamento, quiero que sepa, como ustedes saben muy bien, en el Antiguo Testamento, el anatema es una condena al exterminio total de las personas y cosas afectadas por la maldición de Dios. Estamos viendo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la teología bíblica también. Este anatema que lanzó el Señor, y por eso es que muchas personas se preocupan por esos 2 versículos que citamos al principio, 31 y 32. Cuando el Señor habla de este pecado imperdonable, es tan malo este pecado, es tan vil, según estamos viendo que relata este texto completo, todo en su contexto, que el Señor se ve en la obligación de lanzar el anatema, la excomunión a estos fariseos. Mire, es que el Señor es un buen pastor, O sea, cuando hay una excomunión, cuando hay un anatema, no es para que la gente se condene, sino para que la gente recapacite, mis queridos hermanos.
Por eso tiene que haber corrección. El pastor tiene que corregir. Tiene que corregir para ser como Jesucristo. O sea, corrigió a esta gente mala. ¿Para qué? Para preservar a los buenos, para preservar a los buenos. Eso es lo que deben aprender nuestros pastores católicos, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. O sea, el anatema se lanza contra un sujeto u objeto maldito, que desde entonces, desde la pronunciación del anatema, se convierte en una persona maldita, en una persona proscrita, en una persona excluida. Vean ustedes ahora los famosos versículos 31 y 32. Por eso le digo, citamos al principio, ¿se acuerdan? Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro, ni en el otro. Aguántenselo ahí los apologetas que me están viendo y escuchando. No vamos a hablar del purgatorio aquí. Tranquilo, tranquilo. Estamos en el tema. Ok. ¿Vieron estos dos versículos que cité de nuevo? Ok. Tengamos ahora muy presente que el tema o situación, esta situación continúa en los próximos 5 versículos, del 33 al 37. Vamos a pasarlos por alto porque son más argumentos. ¿Okay? No quiero tomarle mucho tiempo. Pero el tema de esta enseñanza, ¿okay?, de este pecado imperdonable señalado en esos 2 versículos que acabamos de citar, se resuelve de forma definitiva en los versículos 36 y 37. Ahora vamos a darle solución a todo esto. Escuche bien. Cuando lo vemos en el contexto, mis queridos hermanos, cuando nos tomamos el trabajo de hacer esto y somos responsables y estamos en sintonía con la revelación, con el depósito de la fe, descubrimos todas estas cosas en la Sagrada Escritura para que haya paz, ¿okay? Y para que si no sentimos esa paz, entonces es la obra del Espíritu Santo que nos está delatando. Entonces no actuemos como los fariseos, ¿okay?, y sometámonos ante la evidencia. ¿Okay? Versículos 36 y 37 para resolver el asunto. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. ¿Quiénes van a dar cuenta en el día del juicio? ¿Quiénes son los que van a ser condenados en el día del juicio? Los que llegan a la muerte sin arrepentimiento ni conversión. Añade el versículo 7 para que vean que es así. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. ¿Acaso en el juicio final hay oportunidad para decir una palabra o hacer una confesión del señorío, o un sometimiento del señorío, arrepentimiento, conversión y cambio de vida en el más allá? No, por lo tanto, claramente se está hablando de que los que van a ser reprobados, estos que van a ser reprobados, los que van a ser reprobados, van a dar cuenta en el juicio por lo que hicieron hasta el momento en que transitaron de este mundo al otro. Entonces usted y yo tenemos oportunidad todavía. Usted y yo tenemos oportunidad todavía. Y como ustedes saben, mis queridos y alocados suscriptores, que el fundamento teológico básico fundamental de esta comunidad es que la fe cristiana es integrada, no fragmentada. Vamos a verlo a la luz de otros textos para que ustedes vean que al fin de cuentas lo que la iglesia nos ha dicho en términos de la realidad y de lo que significa este pecado y cuál es el remedio, si es que hay remedio, es totalmente acertada. Vamos para Mateo, capítulo 7, versículo 23. Por favor, escuchen con atención. Entonces yo declararé, otra versión dice, diré claramente. O sea, esto es definitivo. Ante ellos diré claramente, lo voy a declarar. Declaración solemne. Sigo citando. Jamás os he conocido. Pendiente para lo que viene ahora. Jamás os he conocido. Pero otras versiones lo traducen como jamás les conocí, le conocí. Esa también es una buena traducción porque traduce bien el original
Esa palabra que traduce por mediante la frase os he conocido o conocí, implica un conocimiento absoluto, absoluto. El Señor dirá en el día del juicio, nunca les conocí de forma total, o sea, no tuve intimidad. O sea, no me relacioné con ustedes, ustedes no se relacionaron conmigo. Por lo tanto, apartaos de mí los que obráis la iniquidad. ¿Quiénes son los que obran iniquidad? Mientras están vivos. Mientras están vivos. No hay posibilidad de reconciliación o incluso de pecado, técnica y propiamente hablando, en el más allá. De manera que ese pecado en el más allá pueda ser imputado para condenar a una persona. Por lo tanto, aquí el Señor está hablando en Mateo capítulo 7 de personas que van a ser condenadas porque no se relacionaron con Él. Y por lo tanto, Él no conoció de ninguna manera. Por lo tanto, apártense de mí los que obran iniquidad. Vamos con Apocalipsis para que ustedes vean. Capítulo 16. Vamos con un par de versículos. El 9 dice, y todos quedaron terriblemente quemados y blasfemaron contra Dios, que tiene potestad sobre aquellas plagas, y no se arrepintieron. Blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Esos terminaron terriblemente quemados, porque blasfemaron y no se arrepintieron. Cuando sucede eso, en el más acá. Usted todavía está en el más acá. Y yo también estoy en el más acá. Vamos a ver lo que hacemos en estos poquitos minutos que nos quedan. Versículo 11. Dice, blasfemaron contra el Dios del cielo. Blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Una vez más, ¿cuándo no se arrepintieron? Cuando podían arrepentirse. Por eso las blasfemias contra Dios no se pudieron perdonar porque no hubo arrepentimiento de su parte. Entonces se condenaron solitos. ¿Okay? O como escuché yo en una ocasión, Dios no manda a nadie para el infierno. Al infierno nos mandamos usted y yo solitos. Es decir, no se dejaron convencer esta gente. Resistieron impenitentemente al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo. Escuchen bien. Porque el Espíritu Santo, dijo el Señor en Juan 16:8, y voy a citar, mostrará claramente, otra versión dice convencerá, muy acertada también. Mostrará claramente y convencerá a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos fariseos? Y Dios quiera no pase con usted y conmigo, que no se dejaron convencer. Que el Señor nos muestra claramente. El Señor nos invita, pero no queremos. ¿Por qué? ¿Sabrá Dios si es por lo mismo que los fariseos no le querían reconocer? Por soberbia. No quiero, yo sé más que el Señor, a mí no me parece, no me conviene. Soberbia. Estamos centrados en nosotros mismos. Entonces, podemos comprobar que las interpretaciones oficiales de la iglesia sobre este texto son correctas. Y ahora voy a citar el catecismo, número 1864. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1864. Sobre el pecado contra el Espíritu Santo, sobre esto que estamos hablando, dice el catecismo. No hay límites a la misericordia de Dios. Haya paz. No hay límites para la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Y no me aguanto, tengo que decir esto. Esto lo toma el catecismo de la encíclica que había dicho de San Juan Pablo II.
creo que fue en 1986, sobre el Espíritu Santo en el número 46. Ojalá ustedes leyeran esto, porque el Papa San Juan Pablo II se está refiriendo, para hablar sobre esto mismo, se está refiriendo a los estudios bíblicos mejor logrados. O sea, el Papa hace énfasis en la exégesis bíblica, o sea, en los estudios bíblicos más avanzados, que recogen todos los textos bíblicos, recogen toda la sapiencia, recurren y repasan todo lo que se ha investigado y profundizado de la Sagrada Escritura. Todo ese caudal de conocimiento en cuanto a este tema se refiere, expresado en estas palabras del catecismo, recogiendo otras palabras que utiliza el Papa, mucho más elaborado, por supuesto, en la mencionada encíclica. Y ahora concluye el catecismo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Bendito sea el Señor. Ay, nos libre. Entonces, vamos a seguir aclarando. Lo específico del pecado contra el Espíritu Santo. Alguno estará pensando, chico, te estás hablando de algo tan terrible. ¿Cómo es posible que te rías? Me río por la misericordia de Dios. Me le río en la cara al diablo, mis queridos hermanos. Porque el Señor se ha metido en el dominio, en la casa del diablo. Lo ha atado y lo ha despojado. Y me invita a su casa, Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo mismo que le voy a recomendar a usted. Sea humilde, no sea presuntuoso, no sea soberbio. No sea fariseo, abandone esa actitud. Sigamos. Lo específico del pecado contra el Espíritu Santo consiste en 3 cosas, para seguir aclarando, 3 cosas. Primera, impenitencia. No me arrepiento. ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no le hago daño a nadie. Ay, Dios mío. Y si alguno ha pecado, ¿qué es lo que dice San Juan? Si alguno ha pecado, ¿qué es lo que le está diciendo mentiroso al Señor? Mucho cuidado, puede estar usted cometiendo este pecado terrible, mucho cuidado. Primero, impenitencia. Segundo, rechazo a la conversión. ¿Cambiar de qué? ¿Dejar qué? ¿Para qué? No quiero, no me conviene. Es que yo no lo siento. Y como yo no lo siento, yo no lo hago porque yo no soy hipócrita. Estamos como los fariseos de este relato, buscando excusas que usted muy bien sabe con su mente y en su corazón que son excusas baratas. Así que delante del Señor no se luzca. Delante del Señor no se dé pompa, o sea, no se haga porras. O sea, delante del Señor usted humíllese, usted es una criatura. ¿Qué sabe usted? ¿Qué puedo yo con esta mentecita? Escrutar los pensamientos y el corazón de Dios, para dictarle a Dios la pauta de lo que tiene que hacer y de lo que es correcto y de lo que es verdadero. Ay, mi hermano, usted no tiene salvación. Usted está cometiendo este pecado. Tenga mucho cuidado. En tercer lugar, la dureza del corazón. Con muy buenas excusas que tenemos. Es que mira lo que me hicieron. Es que mira cómo son. Yo no me lo merecía. Pero es que ahí está la vieja hipócrita que hace orilla. Yo para allá no regreso. Bueno, pero es que hay otra comunidad. Son todas iguales. Usted está endureciendo su corazón. Usted va camino a la perdición. Tenga mucho cuidado. Entonces, por estas 3 cositas que he dicho, por estos 3 puntos, entonces resulta que no es imperdonable ese pecado, sino que uno mismo lo hace imperdonable. Pero ¿sabe qué? Hay que estar en Cristo Jesús y ser dóciles a las mociones del Espíritu. Ahí está la solución, querido mío. Por eso en la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, todo el capítulo 7 está hablando de esa lucha contra el pecado. Y entonces la solución arranca en el capítulo 8. Uno de mis capítulos bíblicos preferidos, mis queridos hermanos. Mira lo que dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo.
no hay ya ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa para los que están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son los que se arrepienten y hacen penitencia. Son los que se convierten y colaboran con la gracia divina. Para cambiar de vida, para vivir para Cristo. Son los que tienen un corazón dócil para que Dios les transforme. Porque no se conforman con estar en gracia de Dios, sino que quieren seguir avanzando en la vida, en el Espíritu. Y sigue diciendo, estamos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora vamos para el versículo 2. Porque la ley del Espíritu, de ese Espíritu que Dios quiere, usted no resista, no se resista, no se resista. Porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5. Los que viven según la carne, según esa gente mala, de ese relato que hemos tratado hoy. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Usted y yo estamos invitados a vivir en ese Espíritu para, lejos de resistir su obra, su trabajo, el trabajo de convencernos, el trabajo de ablandar nuestro corazón, el trabajo de acrecentar en nosotros la gracia divina para que crezcamos en este proceso de perfección cristiana. Que nosotros nunca apaguemos ese espíritu, no vayamos en contra del Espíritu, colaboremos con el Espíritu. Y en Primera de Timoteo, mire, para que se consuele, Yo hablo un poquito fuerte, me lo aplico a mí también, pero también damos esperanza. O sea, en esta comunidad no somos como nada, no quiero hablar sobre nadie. Pero ustedes saben, amor, paz y amor. ¿De qué amor estás hablando? Pues que amor es amor. ¿Y de qué paz estás hablando? Pues cada cual en su lugar, que hagan lo que le dé la gana, porque al fin de cuentas todos se van a salvar. No, aquí no somos así. ¿Saben por qué aquí no somos así? Porque los cristianos de verdad, que somos muchísimos, no nos conformamos. Y sabemos que los que nos adulan cambiando el evangelio por un evangelio buenista, conformista, relativista, sincretista, lo que quieren es actuar como estos fariseos, influyéndonos a nosotros para que vayamos en contra de la obra del Espíritu y no ablandemos nuestro corazón, porque nuestro corazón duro, como quiera, está bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado, y si usted es de esos teólogos, de esos predicadores, de esos curas, de esos monseñores, y si me está escuchando por casualidad porque no tiene nada más que hacer, ojalá el Señor le esté hablando, porque déjeme decirle, usted va a responder al Señor por muchísima gente. ¿Okay? Y por la mejor teología, la que ya no están enseñando, por la mejor teología sabemos que el infierno no es el mismo para todo el mundo. ¿Okay? No es el mismo para todo el mundo. ¿Okay? Hay áreas del infierno que están más calientes que otras. Usted, bueno, no lo sabe porque no se lo enseñaron. Pero es así. San Pablo, para que usted vea que tiene esperanza. San Pablo, en Primera de Timoteo, fue blasfemo también. San Pablo fue blasfemo. Dice, a mí que antes era blasfemo, perseguidor e insolente. San Pablo estaba metido en ese bote. Pero alcancé misericordia porque actué por ignorancia cuando no tenía fe. Mire qué humildad. Un hombre que sabía tanto. Un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, asegura él, el gran maestro, el gran teólogo de la época. Un hombre no solamente tenía el mejor maestro, el más acabado, el más docto, sino que además se conocía por una persona piadosa y espiritual. O sea, esa fue la teología que estudió y en la que se formó San Pablo.
Y reconoce que todo eso era ignorancia porque no le ayudaba a reconocer a Jesucristo, quien tuvo que presentársele por el camino a Damasco y tumbarlo, tirarlo al suelo, humillarlo. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no le pasó la manita, enseguida comenzó a decirle lo que tenía que hacer. Enseguida, ese es mi Señor. Ese es el Cristo que a mí me tiene loco de amor, hermano. Ese es el Cristo que yo sé que me ama, que yo sé que me ama, porque no consiente mi pecado, no consiente mi pecado. Y cuando peco me ofrece su misericordia, me abre sus brazos, me muestra su corazón y me invita al arrepentimiento y la conversión. Ese es mi Señor, ese es el Cristo del Evangelio, ese es el Dios en el que hemos creído. Y sigue diciendo San Pablo, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Me encanta San Pablo. Cristo, 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 Cristo. Ay, ¿qué me dice usted de San Pedro? Espérese, no se vaya, no se vaya. Lo de San Pedro fue peor. Fue horrible, horrible. Si lo de San Pablo fue malo, esto fue muchísimo peor. Pedro negó al Señor. Pero ¿sabe cómo lo negó? ¿Sabe cómo lo negó? Jurando bajo maldición. A mí esto me llamó la atención y lo busqué y lo estudié para ustedes, mis queridos hermanos. El término es anatematizó. Anatematizó, mire qué parecido tiene la palabra. Anatematizó. O sea, significa que juró con blasfemias, con blasfemias. Ah, pero el Señor lo miró. Ahí está la diferencia. Ven ustedes, el Señor lo miró. Y Pedro se arrepintió. Y Pedro se arrepintió. Hermano, a mí el Señor me miró también. Me miró. Me miró. Y me di cuenta de lo que había en mí. Y de cómo le había correspondido tan mal, tan mal, tan mal. El Señor me miró. Y esa mirada me dolió. Porque me miró por dentro. Y yo supe que Él estaba viendo todo lo mal que había en mí. Toda esa pudredumbre. Toda esa cosa mala. Y junto con esa mirada penetrante, me concedió su misericordia. Y me dio una nueva oportunidad. Luego entonces, ya dejamos de conocerlos por Pedro. Y ahora la conocemos como San Pedro. Y ahora en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro le saca en cara a aquella gente. Ustedes negaron al autor de la vida. Ustedes negaron al autor de la vida. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué le saca en cara algo que él mismo, Pedro, había hecho peor? Y la respuesta para él, y la respuesta para nosotros, para usted, para mí es: de modo que si alguno está en Cristo, San Pablo en la segunda carta a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, toma posición hoy. My friend, escucha, toma una posición hoy. El Señor te está mirando. Escúchalo. Por eso ahora el versículo 30 de aquel capítulo 12 de Mateo que habíamos dejado, ¿se acuerdan? Para el final. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor.
y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿De qué lado está usted? Usted tiene que decidir. Deje la soberbia. No lo posponga. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Quién sabe si no haya mañana? ¿Quién sabe si ya mismo, cuando menos usted lo espera, se encuentre en el juicio? En el juicio delante del juez justo y santo, ante el cual usted va a tener que responder. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Este video y este canal y demás ministerios de predicación y enseñanza son posibles gracias a nuestros bienhechores. A ustedes, hermanos bienhechores, desde lo más profundo de mi corazón, mi más sincera expresión de gratitud. Ustedes son los que hacen posible que esto se lleve a cabo. Y si tú, hermano y hermana, te quieres unir a nuestros bienhechores y aprovechar los beneficios que les ofrecemos, por favor, ve a la descripción de este video y sírvete del enlace o link de PayPal. Puedes ofrendar de una vez o mensualmente. No te preocupes porque el mismo sistema de PayPal te ayuda. Es muy fácil y muy seguro. En la descripción de este video lo encuentras todo, incluyendo la lista de beneficios para nuestros bienhechores. Y por favor, reza por mí, para que me comporte siempre a la altura de lo que predico. Y estemos muy pendientes, porque ya mismo tendremos otra enseñanza como esta. Así que, si Dios lo permite y lo dispone, nos vamos a ver muy pronto. Una vez más, muchísimas gracias.